amén, no hay otra razón. Si no es esa la razón que lo acerca, el que lo hace venir, entonces revisemos esa razón y corrijamos y empecemos a hacerlo de la manera como es, con la motivación que es, amén. De tal manera que salgamos satisfechos, ¿sí? Porque cuando venimos a buscar algo que no encontramos en un lugar, entonces salimos decepcionados. Pero a este lugar y a este tiempo venimos con el corazón, con todo nuestro ser dispuesto para estar en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre que nos ama, de nuestro hermano mayor, Jesucristo, nuestro Salvador, que nos enseña, que nos muestra la manera como debe ser nuestra vida, y ese Espíritu precioso de Dios que nos conoce y que nos permite entender y escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces, viendo esto, vamos a mirar lo que nos dice el Salmo 52. Lo vamos a leer de corrido, en primera instancia. Ya lo tienen todos, su Biblia a la mano. Salmo 52, recuerde que el que está hablando aquí primeramente es el Padre, ¿no? Esta es la voz del Padre, la voz de Dios. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Amén, bueno. Dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Solamente requerimos, un ser humano solo requiere no poner en Dios su confianza para que esté inmediatamente en los caminos de maldad. Fácil, ¿cierto? O sea, es algo que nos llama a reflexionar si en verdad ponemos nuestra vida y todo nuestro ser y toda nuestra confianza en nuestro Dios. El 8 dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, amén, eso es para nosotros. Y en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre, ¿sí? Eso es lo que nos identifica a nosotros, amén. Amén. Dice el 9, te alabaré para siempre, Salmo 52, Miriancita. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. O sea, eso no es algo que nosotros tenemos que esperar, sino que ya está determinado por Dios para que nosotros seamos esos olivos verdes. Amén. ¿Usted lo está creyendo? Amén. Ese es el destino de Dios para nosotros. Y dice, para quienes confiamos en Dios, amén. Y dice, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos, amén. Y vemos esta reflexión del Salmo 52. Y es que hay algunos comportamientos que son terribles y traen grandes daños y perjuicios a quienes los practican. Porque, por ejemplo, las malas acciones, las palabras que se planifican para hacer daño a otros o para perjudicar a alguien o tal vez para favorecernos, ¿cierto? A través de, qué sé yo, de un negocio, de una amistad, ¿cierto? Y entonces utilizamos esas actitudes y esas mentiras que nos favorecen a nosotros. Eso hace no solamente daño a nosotros, sino a quien está en el entorno. Podemos perjudicar
a muchos. ¿Mm? Por lo cual nosotros tenemos que tener especial cuidado de si en verdad nuestra confianza, como está en el versículo 8 y 9, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios, confío eternamente para siempre. O sea, si yo confío en Dios, voy a tener la certeza que no necesitaré manipular, ni engañar, ni buscar el favor, lo que me favorezca a mí, aún por encima de otros. Y es que muchas veces esas actitudes son las que se manifiestan aún conociendo la verdad de Dios, ¿sí? Cuando queremos sacar ventaja de algo o de alguien, aún en contra de la verdad, ¿cierto? De lo que es la integridad. Quien vive así nunca podrá ser feliz, nunca. Por más que ni podrá disfrutar de una vida de paz ni de gozo. Siempre estará azarado, ya sea porque ustedes saben que nosotros tenemos un acusador, ¿no? Y ese está de día y de noche recordándonos aún, diciéndonos lo que ni siquiera nuestro entorno sabe. ¿Se acuerda que hace 15 días, porque hace 8 días no estuve, decía que el diablo conoce nuestro nombre, pero nos llama por nuestro pecado? Sí, o sea, él a toda hora nos está recordando, dijiste mentiras, aumentaste aumentaste qué, o sea, agrandaste las cosas, qué sé yo. Siempre el diablo. Pero Dios conoce nuestro pecado y Él sí nos llama por nuestro nombre siempre, ¿sí? Siempre queriendo que nos identifiquemos, que como sus ovejas escuchemos la voz de nuestro pastor. Entonces cuando Él dice, Marcela, ella sabe que es su padre el que la está llamando y acude a donde la está llamando. Entonces, y el antídoto, porque o sea, nosotros como seres humanos somos muy frágiles a todas esas cosas, a la mentira, al engaño, a sacar ventaja de las cosas, a querer figurar, ¿cierto? A querer hallar gracia delante de los hombres antes que de Dios. Entonces, somos el palito de la ñ, nosotros sí hacemos lo que es bueno, lo que está bien, pero aquel no. O sea, es muy fácil caer en esa actitud, ¿verdad? Pero el antídoto para contra todo eso es, es nuestra confianza, como dice ahí el versículo 8. Confío eterna en la misericordia de Dios, confío eternamente y para siempre. Entonces el antídoto para estos comportamientos es nuestra confianza en Dios, nuestra gratitud para con Él, que nuestra gratitud para con Él sea una vida de compromiso con Él, ¿sí? No una vida de religiosidad. Ahí se manifiesta nuestra verdadera gratitud para con Él. Por eso es tiempo de que como iglesia, como hijos, nos decidamos a vivir en obediencia y en confianza con nuestro Dios. Amén. Cuando Él habla ahí, dice en el versículo, cuando este relato, este salmo se generó a través de lo que ocurrió en Primera de Samuel capítulo 21 y 22, que fue cuando David, estando huyendo de la persecución de Saúl, llegó a la casa de Elimec. No, me confundo. Ahimelech. Ahimelech. Yo sabía que me iba a confundir, por eso lo anoté. Me confundo con Ahimelech. Es Ahimelech, ¿cierto? Huyendo David de Ahimelech llegó allí, ¿cierto? Y él vivía en la ciudad de Nob. Esta era una ciudad de sacerdotes. Entonces recuerden que en la casa, en el lugar, en el altar, en el lugar establecido por Dios, estaba el arca, ¿cierto? Y donde allí había el pan de la preposición. Listo. Ese no se podía compartir con nadie, solamente era para el sacerdote.
Pero llegó David hambriento con sus guerreros por muchos años, discúlpeme, por muchos días escapando con hambre, y él le pidió que le diera de comer, ¿cierto? Y ahí bueno, después de algunas condiciones que le puso, que se lo daría si esos soldados habían sido guardados de mujeres. No, pues llevamos días que iban a haber mujeres, ¿sí? No, ellos están santos después de 2, 3 días de haberse abstenido de tener mujeres. Entonces Ahimelech le compartió el pan, le dio el pan de la preposición y también le dio el arma, la espada de Goliat. Entonces, había entre ellos un sacerdote que se llamaba, ¿cómo se llama? Saúl. Ay, Edoc. Era un sacerdote de los de Ahimelech. Y él se dio cuenta. Pero ese era un espía de Saúl. Y cuando vio que Ahimelech le dio el pan y la espada, corrió a donde Saúl, le dijo, mira que allí estuvo David. Y entonces el sacerdote le entregó el pan y lo armó. Entonces la sentencia de Saúl fue que mataran a todos los sacerdotes, que acabaran con todo. Eso le dijo a sus guerreros, a su ejército, pero ellos no le hizo caso. Pero Doc sí, y fue y acabó hasta con el nido de la perra. Mató a 85, dice, sacerdotes, además de mujeres, niños, mató animales, ovejas, acabó con todo. Todo ¿sí? Porque él se creía el poderoso. Entonces uno dice, ¿cuántas veces uno comete contra alguien una injusticia sin tener razón? ¿Sí? ¿Cuántas veces uno toma actitudes o toma decisiones que van en contra de alguien, que dañan a alguien sin tener razón? Así como este Doc. Entonces ahí fue donde se generó, eso fue lo que le dio, es el cimiento de este Salmo 52. Por eso él habla así, de los malos, de los poderosos, pero les recuerda cuál va a ser el fin de ellos, ¿cierto? Y esto no es para que nos mantengamos en condenación, no, es para que reflexionemos y seamos avisados, ¿cierto? Y dice la palabra que la paga del pecado es muerte, y fue lo que le declaró ahí David cuando le hablaba a este guerrero de Saúl, que la paga de su pecado iba a ser la muerte, que iba a ser desterrado, bueno, en fin. Pero esto más que por hacer ver la maldad de Doc y de Saúl, su soberbia, su arrogancia como rey, es para que nosotros meditemos que con facilidad a veces también caemos en esas actitudes. Entonces, cuando necesitamos tener esa sensibilidad del Espíritu Santo para ser avisados, para tener vidas que nos permitan vivir, como dice ahí el versículo 8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Cuando habla de esto, es esa relación que yo tengo con Dios, ¿cierto? Esa comunión que me guarda, que me está haciendo cada día más como Él, que me permite perfeccionarme, mirar cuál de todas esas cosas que no le agradan a Él todavía quieren permanecer en mí, como la envidia, como la arrogancia, la soberbia, la altivez, la obstinación, la testarudez, el orgullo, la vanidad, la envidia. Para que seamos guardados de todo eso y permanezcamos, como David dice aquí, como olivos, ¿sí? El olivo es considerado y es conocido como uno de los árboles más longevos que hay. O sea, que nuestra vida en el Señor sea una vida de verdad, que dé fruto, que dé buen fruto, fruto para nosotros y fruto que podamos compartir con nuestro entorno, con nuestro prójimo. Y dice ahí, por eso cuando logramos, cuando entendemos y anhelamos o buscamos esta condición, esta actitud de santidad, de guardarnos, de caminar, de ser dirigidos solamente por el Espíritu de Dios, entonces es cuando nuestra vida se convierte en lo que dice el versículo 9, dice, te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Que mi vida en verdad
sea esa ofrenda viva de olor fragante para Él. Él ya lo hizo. Nosotros tenemos que buscar esa condición de vida, porque Él ya lo hizo. En la cruz del Calvario el Señor Jesucristo llevó todo aquello que iba en contra nuestro pecado, lo que nos esclavizaba al pecado y nos hizo libre. Y toda el acta de decretos que nos era contraria, Él la colocó en esa cruz y nos hizo a nosotros libres, amén. Y por eso dice, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos, amén. Nunca dudemos de que la misericordia de Dios, como dice la parte B del versículo 1, dice, la misericordia de Dios es continua. Y nosotros necesitamos experimentar que eso es verdad. Todos los días. A veces nos acostumbramos tanto a la misericordia de Dios que ya ni la tenemos en cuenta. Damos por hecho que todo lo que tenemos, como vivimos, lo que disfrutamos, sea material, físico, emocional, financiero, familiar, todo es porque nos lo merecemos o porque está ahí, pues, ¿sí? O sea, y perdemos nuestra conciencia de que todo es por la misericordia de Dios, que es nueva cada día, de tal manera que nos mantenga con esa humildad y esa sencillez y aún esa hambre de estar aptos para estar recibiendo esa misericordia de Dios cada día. Porque cuando experimentamos, somos conscientes de esa misericordia, ¿sabe lo que pasa? Somos agradecidos con Él. Entonces podemos tener esa vida de compromiso para con Él, esa vida que anhela, que busca cada día ser más como Él, para honrarle y para glorificarle. ¿Y qué tal si nos acordamos de que es que esa es la vida que nos conviene a nosotros? Amén, una vida de bendición. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque en ella, Señor, Dios, tú tienes la porción que nuestro espíritu y todo nuestro ser necesita, Padre, y es recordarnos, Señor Dios, que solamente cuando estamos plantados, Señor, en ti, en tu casa, en tu palabra, en tu voluntad, Señor, es que podremos ser, Señor Dios, esos olivos verdes, Señor, que no solamente crezcamos para que disfrutemos de esos frutos que tú nos das, sino que podamos dar a otros de ese mismo fruto y que nuestra vida, Señor, se convierta en esa vida de adoración, de alabanza, de honra, Señor, para ti, precioso Dios. Señor, nos decidimos en esta mañana, Señor Dios, tener esa vida de compromiso para contigo, Padre, en el que todos los días, Señor, podamos, Señor, honrarte y glorificarte, porque recibimos y porque, Señor, somos conscientes de que tu misericordia ha estado con nosotros, Señor, y te pedimos que siga estando, Señor, hasta el día que a ti te plazca llamarnos, Padre, hasta el día que a ti te plazca venir por nosotros, Señor Jesucristo, que nos encuentres, que nos halles haciendo lo que tú esperas, Señor, como esa iglesia, como esos hijos, como esa familia, Señor Dios, de fe, Señor, de la palabra, Señor, y todo, Señor, para honrar y glorificar tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bendecido día del Señor. Pastor, bienvenido. Buenos días a todos, el Señor les bendiga. A quienes no había saludado, muy buenos días. El Señor les bendiga en gran manera. Yo quiero invitarle que, así como la pastora ha estado orando, nosotros sigamos en esa misma tónica, sigamos orando. A eso vinimos, ¿verdad? Amado Dios y Rey, gracias te damos, Padre eterno, porque tú eres bueno. Y Señor, tu alimento es abundante para tus hijos. Bien dice tu palabra que tú como buen pastor y nosotros tus ovejas, tú nos guías por diferentes pastos, por pastos delicados, nos pastoreas y junto a aguas de reposo nos permites descansar. Tu palabra es alimento y tu palabra es reposo para nosotros, Dios, porque somos ovejas de tu redil, Señor, y porque tú eres nuestro pastor y escuchamos tu voz.
Gracias te damos, precioso Rey. Por ello te alabamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Yo creo, ¿de qué hemos estado hablando las últimas semanas? De la obediencia. De la obediencia, ¿verdad? Usted sabía que la palabra obediencia, hoy estaba la pastora hablando de un hombre llamado Obed algo, ¿cierto? La palabra Obed en el griego y en el hebreo significa siervo, y son las primeras 4 letras de la palabra obediencia, Obed, ¿sí? Y la siguiente composición de la palabra obediencia es altísimo, entonces servicio al Altísimo, siervos del Altísimo. O sea, cuando hablamos de obediencia, hablamos de ser obedientes a el Altísimo. Somos siervos del Altísimo. Amén. Entonces, ¿eres tú obediente? Obediente. ¿Eres Obed? ¿Eres siervo? Sí, eres siervo. Debemos de confesarnos como ellos. Nada de lo que callemos será algo que establezcamos. Es rara vez que uno haga o se ufane de algo que no habla. Uno se ufana de lo que hace, Entonces es importante que entendamos que la palabra obediencia tiene que ver con ser siervos del que está arriba, del de arriba. Ahora, esa palabra obediencia, hemos visto diferentes temas al respecto de la obediencia. Y hemos visto, hace 8 días veíamos que el Señor nos dice que debemos de ser obedientes en muchas áreas, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de lo que tenemos, que hay una obediencia integral en el ser humano. O sea, uno no puede decir, yo obedezco a Dios los domingos. No, yo tengo que obedecer a Dios todos los días de mi vida, ¿sí? Yo no puedo decir, yo soy cristiano el domingo. No, yo tengo que ser cristiano de lunes a domingo, 24/7, ¿cierto? Yo no puedo decir que voy a ser cristiano solamente en el área de mi fe. No, yo tengo que ser cristiano en mi trabajo, tengo que ser cristiano en mis relaciones, tengo que ser cristiano en todo tiempo, ¿sí? No estoy hablando de perfección, estoy hablando de una decisión, ¿sí? El hombre, por su propia naturaleza, es imposible que seamos como Dios, pero si nos acercamos a Dios, hay un adagio que dice que el que anda entre la miel, algo se le pega. Si estamos con el Señor, algo se nos ha de quedar, alguito, amén. Entonces, hoy quiero que hablemos de los resultados de la obediencia a Dios. Porque si bien es cierto hay una demanda de cosas, también hay unos resultados de la obediencia. En la vida siempre tendremos la oportunidad de decidir si obedecemos o no a Dios. Es una decisión que tú tomas, vuelve y juega, todos los días. Siempre habrán ocasiones en tu vida a diario en la que puedes decidir si obedeces a Dios o obedeces a tus deseos. En la misma medida de la sumatoria de las cantidades de decisiones que tomes a diario por Dios, eso hablará de ti y de tu relación con Él. ¿Correcto? Entonces, ¿ser obedientes es una obligación? No, es una decisión, son decisiones. ¿A quién obedecemos? Porque desafortunado o afortunadamente siempre obedecemos a alguien. Siempre, ¿sí? Tú obedeces a tus deseos, tú obedeces al diablo, tú obedeces a Dios. ¿Sí? Siempre. Entonces que digas, no, es que yo no me dejo influenciar de nada. Mentiras. Siempre hacemos algo porque alguien o porque nuestros deseos nos lo demandan. Ahora, hemos escudriñado la palabra estas últimas 6 semanas para conocer lo que significa obediencia, lo que demanda y abarca, pero también hoy veremos los resultados de ser obedientes. Cuando Dios nos llama, Él espera de todos nosotros una obediencia total, no parcial.
Uno cree a veces que, ay, yo soy medio bueno. ¿Sí? No, pero es que yo amo a Dios, pero pues él sabe, Él me conoce. Y el problema es ese, que Dios sabe y Dios nos conoce. ¿Sí? Ese es el grave problema. Dios sabe y Dios me conoce. Repítalo, Dios sabe y Dios me conoce. O sea que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. ¿Sí ves? Eso es palabra de Dios. No es palabra de su pastor, no, es palabra de Dios. Ahora, una de las áreas en las que más nos hace énfasis es el de las posesiones y las riquezas. Ahora, obvio que esto, cuando a uno nos hablan de ser obedientes en lo que poseemos, lo primero que uno piensa es que me ha costado trabajo. Es que las he luchado todas. ¿Qué me ha costado? ¿Sí? Entonces esto genera un sinnúmero de opiniones y muchas de ellas son de rechazo. Porque seguramente uno lo primero que piensa es, Dios no necesita de mis cosas. Al contrario, yo atribuyo que todas las cosas, cuando cuando somos creyentes, decimos, todo me lo da Dios. Pero yo nada de lo que me pida Dios se lo voy a dar, a pesar de que Él me lo dio todo. ¿Sí? Entonces, hay quienes atribuyen esto del área de las posesiones a que los siervos de Dios manipulan la palabra, y no es así. Y les voy a enseñar por qué. Piensen por un momento, ¿qué es lo que más aparta a los hombres de Dios? ¿Qué es lo que más aparta a los hombres de Dios? ¿Qué es? El trabajo, el estudio, los negocios, las ocupaciones de todas esas cosas que poseemos. Aún nos hacemos esclavos de ellas. Por ejemplo, ¿cuántos días o cuántas horas usa usted al día para hacer aseo en su casa? Para darle mantenimiento. Diría alguien, lambiendo piso. ¿Cuánto tiempo le dedicas? A veces las mañanas se te van tan rápido que no alcanzas a hacerlo todo. ¿Para quién estás trabajando? Para tus posesiones. Cuando no trabajas para tus posesiones, entonces trabaja para darle alimento al que cuida las posesiones. ¿Verdad? Entonces, cuando el hombre no tiene tiempo, lo que primero argumenta para con Dios es, estoy muy ocupado. Mi agenda está muy apretada. Entonces le decimos es, no tengo tiempo, Señor. Tú lo sabes, tú lo conoces. Y entonces, cuando uno se pone a mirar esto, vemos que, si bien es cierto, lo que más nos aparta de Dios es lo que poseemos y nuestras riquezas. Malo si no tenemos y malo si tenemos. Si no tenemos, nos la pasamos buscando. Y si tenemos, nos la pasamos cuidando. ¿Qué? Lo que poseemos. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea que nuestra vida se desgasta es por las cosas de este mundo, ¿cierto? Ahora, esto hace que quien se convierte en nuestro Dios, ¿quién es? Las posesiones y el dinero. Por eso en los últimos siglos el Dios es el Dios dinero. Hay una frase que está en los billetes de $1, Edgar, ¿qué es lo que dicen los billetes de $1? En Dios confiamos. Y uno diría, ay, están pensando es en el Señor. No, es en el billete. Es en el Dios dinero. A tal punto que el hombre con plata cree
El que no tiene la plata dice, si yo tuviera plata, si yo tuviera dinero, yo no tendría problemas. Mentiras. Eso es pura carreta, eso es puro invento del diablo. Usted tenga plata y tendrá más problemas. Les contaba hace unas semanas que unas chicas se les murió el papá y no sabían cuánta plata tenía el papá. Tanta plata les dejó que tienen la vida vuelta a nada. No saben qué hacer, las persiguen para secuestrarlas. Se les dañó la vida. Cuando vivía el papá, ellas eran frescas, se la pasaban paseando, y iban y entran. Se murió el papá, les dejó todo y están enloquecidas. Tremendo, ¿no? Y entonces uno ve, ¿qué dicen los que tienen mucha plata? Dice, yo añoraría irme a comer un helado a un parque tranquilo. Porque no tienen la oportunidad. Porque si no son 5 o 6 guardaespaldas cuidándolo porque de pronto le pasa algo y córrele y hágale. Entonces vemos cómo el mundo tiene un Dios. ¿Cómo se llama ese Dios? Dinero. Por esto, el Señor nos habla de lo siguiente y quiero invitarles que abran su Biblia en el Evangelio según San Yo, no mejor, mentiras, el Evangelio según San Marcos. Dice así, en el capítulo 10, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 23, dice él, y hay un pasaje, no dice que es una parábola, dice que fue un hecho, un encuentro que tuvo Jesús. Y dice así, ¿ya lo tienen? Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, versículo 17. En adelante dice, al salir él para seguir su camino, está hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, se hincó y le preguntó, ¿qué le preguntó? Maestro bueno. ¿Qué le preguntó? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Este era un hombre rico, un hombre que tenía muchas posesiones, tenía todo lo que quería, pero había algo que le hacía falta. ¿Qué era? ¿Qué quería él que no tenía? La vida eterna. ¿Sí? Esa fue su pregunta. Uno lee este pasaje y anda rápido, pero no le pone atención a lo que realmente hay en la necesidad de un hombre con dinero. El hombre que todo lo tiene, llega un momento en que no sabe o se da cuenta más bien que realmente lo importante no lo tiene. Y este joven o este hombre va y se postra ante Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Jesús se quedó mirándolo. ¿Sí? Se quedó mirándolo así. ¿Sí? Se quedó mirándolo así. No por debajo, por encima de las gafas, porque Jesús no usaba gafas. En ese tiempo no las sabían. Entonces lo que se quedó mirándolo y le dice lo siguiente. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Es una pregunta. Y me dice, ¿pero por qué le dice esto? ¿Cierto? ¿Por qué me llamas bueno? Y él le aclara y le dice, ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. O sea que el joven identificó a Jesús como Dios. La pregunta que está haciendo es para hacérsela a alguien que pueda tener una respuesta. ¿Sí? Si yo le pregunto a Edgar, hermano, ¿cuánto vale la tarifa mínima? Yo tengo la certeza de que él sabe cuál es, porque él tiene ese conocimiento, con toda seguridad.
¿Sabe por qué? Porque él tiene un taxi. Si le pregunto a otro, dice, ay, yo no sé, me parece que, ¿cierto? Pero no, este hombre no es cualquier hombre, es un hombre que tiene mucha plata. O sea que es un hombre inteligente, pilo. O sea que cuando se va donde Jesús le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, solo hay uno bueno y ese es Dios. O sea que él reconoció en Jesús quién era. Ahora, le dice, los mandamientos, ¿sabes? Y el que le contesta, sí. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. O sea, le saca todos los mandamientos normales, en los que casi siempre decimos. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo no podría decir eso. Yo, Ricardo Rojas, no podría decir eso. ¿Por qué? Porque en mi juventud fui muy desordenado. ¿Usted podría decir eso? Maestro, yo desde mi juventud he guardado tu palabra, he sido obediente a tus mandamientos. O sea que este joven tenía mucho más de lo que podemos nosotros dar, ¿cierto? Él lo tenía todo muy claro, ¿sí? Él sabía los mandamientos y los ponía por obra. Él no adulteraba, no mataba, no hurtaba, no decía falsos testimonios, no defraudaba a nadie, como nos enseñaba ahorita la pastora en el Salmo 52. Él honraba a su padre y a su madre. Hoy en día este mandamiento está grave. Yo creo que pueden cumplir todos, pero la honra a padre y madre, esa casi que podría decirse que no se conoce. ¿Sí? Entonces, él entonces le respondió y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y entonces dice la palabra que Jesús vuelve y dice, y mirándole, lo amó. Y lo miró. ¿Por qué dice que él se queda mirándolo y lo mira con amor? Y luego le declara esto. Porque es que él nos conoce. Y él conocía todo esa antesala que este hombre le hizo a través de su palabrería. Él sabía para dónde iba todo. Jesús ya tiene la respuesta y le dice, bueno, como usted ya cumple todo desde su juventud, entonces una cosa te falta. En realidad no le dice una cosa, pero son tres. Una cosa te falta. Primero, vende todo lo que tienes. ¿Qué le está diciendo Jesús a esta persona? Mira, hermano, usted está tan apegado a esas cosas materiales que usted tiene que soltarlas. Eso por lo que se ha entretenido tanto por tantos años, que le ha costado tanto, véndalo. O sea, despójese. Ahora, Jesús quería que él fuera pobre, miserable, frustrado. No, Jesús solamente quería que él lo pusiera en primer lugar, no más. ¿Recuerdan a otro hombre obediente llamado Abraham? Cuando el Señor le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac. ¿Y qué le dijo Abraham? Listo, Señor, venga, quién sabe de qué me vas a librar tú, quién sabe cómo se vaya a volver ese chino casposo, quién sabe qué irá a hacer. Listo, Señor, yo te lo llevo. Porque uno no sabe lo que los hijos lo van a hacer a uno sufrir. Pero Dios sí. Uno se aferra mucho a los hijos, los ama y se entrega a ellos. Y también se nos es difícil entregarlos. Decirle, Señor, te entrego a mis hijos. ¿Verdad?
como si uno los pudiera amar más que Dios, como si uno pudiese hacer más por ellos que el mismo Dios. Y entonces ahí con Abraham Dios nos enseña que Él nos demanda también la familia. ¿Y qué nos pide que hagamos con la familia? Sacrificarla, entregársela. Ahora, otros han cogido literalmente, pero para quedarse con la herencia y los han matado. ¿Cierto? Pero aquí el Señor le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué es lo que le quiere enseñar Jesús a este joven, a este hombre? Desprendimiento. Eso que se ha acostumbrado toda su vida. Mire, es que el mundo le enseña a uno eso. Desde pequeñito lo ponen a uno a estudiar y lo primero que le dicen es que yo no quiero que usted sea esto, que usted tenga un futuro, que usted pueda adquirir sus cosas, para que tenga sus cosas, estudie. No le dice estudien para que sea una buena persona, para que ayude a los demás, no, eso no le dicen. Es para que usted prospere, para que usted tenga, para que usted haga. O sea, le siembran a uno desde pequeñitos, es el yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo, para mí. Más o menos ese se lo cuento. Y resulta que el Señor te dice, no, tú tienes en tu corazón y quieres la vida eterna, entonces despréndete de todo lo que tienes. Dame el primer lugar. Y le dice, dáselo ¿a quién? A los pobres. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Segundo le dices, ten tesoros en el cielo. ¿Dónde lo manda? Le dice, ten tesoros en el cielo. ¿Sí? ¿Sí le está diciendo eso? ¿Sí? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. O sea, las obras buenas que tú puedes hacer con los bienes es lo que van a generar un tesoro en el cielo. No es de acumular, no es de enchuchar. Es de que si el Señor dijo al que robaba ya no robe más, sino que trabajando ayude al que no tiene. ¿Sí ves? Pero además le dice una tercera cosa. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Y por último le dice, y toma tu cruz. ¿En qué se enfocó Jesús con este joven? En que debía de despojarse de todas las cosas que él tenía. ¿Por qué? Porque era lo que lo apartaba de Dios. ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? Todas las cosas de este mundo. O sea, nos la pasamos en esta vida desde nuestra juventud queriendo agarrar. ¿Han visto a los niños en el supermercado? Quieren, así parecemos nosotros, cogiendo. ¿Sí? Y cuando llegamos a viejos, nos damos cuenta que nada nos vamos a llevar. Estamos cansados de ese mismo trote y trote y nos damos cuenta que en realidad la vida no necesitamos mucho. Y que entre más liviano sea el equipaje, más lejos llegamos. Porque a veces el equipaje es lo que nos cansa tanto que no podemos cargarlo. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted va a pasear, usted hace una maleta más grande que lo que va a usar? Y mucho de lo que lleva lo trae tal y como lo llevó. Porque hasta viajar queremos echar y echar y echar. Hay un viaje que todos tendremos que cumplir. Se llama el viaje a nuestra morada celestial. Y en ese lugar usted no necesita nada. ¿Qué necesita para su viaje celestial? Nada. Nada de este mundo le va a servir ¿para qué? Para nada. Más aún, el día que usted estire la pata, nada se va a llevar. Nada le van a echar. Eso no era como antes en el imperio, en los reinados, que se moría el faraón y le echaban hasta los sirvientes allá en el cajón. Y se los echaban vivos.
porque creían que allá en la siguiente vida ya de pronto los iba a necesitar. ¿Sí? Pero uno no necesita nada, hermanos. O sea que por nada, ¿qué dice el Señor? ¿Por qué? Por nada estéis afanosos. Sean conocidas todas vuestras necesidades, no sus caprichos. Sus necesidades delante de Dios con acción de gracias. Por eso Dios siempre, escúcheme esto, siempre va a demandarle a usted todo, no algo. ¿Por qué? Hace 8 días les decía, porque el Señor ya lo dio todo. Cuando Él nos da todo, ¿sí? Él espera todo. Más aún cuando quiere seguirle dando. Entonces, despréndase de todo aquello que le impida tener una cercanía con Dios. ¿Qué es lo que le impide a usted darle el primer lugar a Dios? Hágalo a un lado. Mire, en la vida todos tenemos etapas. Hay etapas. Hay etapas de... Mire, y una de las cosas que el hombre tiene como defecto es que no sabe disfrutar sus etapas. Cuando estamos niños queremos ser viejos. Cuando estamos viejos queremos ser niños. Cuando estamos volantones queremos... Hay otra cosa que me hace reír. Dice que las ironías de la vida, ¿no? Cuando uno es joven tiene fuerzas para hacer todo en la vida, pero no tiene plata. Y cuando está viejo tiene plata, pero no tiene alientos para hacer nada en la vida. Qué tristeza, ¿verdad? Entonces, lo que estamos aprendiendo hoy es que el Señor te va a hacer la misma pregunta. ¿Quieres ser salvo? ¿Tú en realidad quieres ser salvo? ¿Tú tienes concepto claro de qué es ser salvo? ¿Tú sabes por qué fue que Cristo vino a este mundo a morir en una cruz? ¿Para qué fue? Para darnos salvación y vida eterna. ¿Qué le preguntó el joven rico a Jesús? ¿Cómo podré alcanzar la vida eterna? ¿Cierto? ¿Usted ama la vida eterna? Mire, si yo no amo la vida eterna, yo no voy a buscarla, no me va a interesar. Y quizás lo que le impide eso es su afán por tener y obtener este mundo. El Señor dijo, a través de Pedro dijo, los que estén solteros, quédense solteros para que así puedan servirle con mayor excelencia a Dios. Porque los que se casan tienen que velar por sus maridos o sus mujeres y ahí se les va media vida. Entonces llega el momento en la vida en que el Señor nos dice, bueno, ¿quieres ser salvo? Y yo le pregunto, les manda a decir el Señor que si quieren ser salvos. Listo, pastora, 2, 3, ¿quién más? Oiga, pero es que la pregunta, mire, es cosa tremenda, ¿no? La voy a hacer, Señor, listo. Que les vuelve a preguntar que si quieren ser salvos. Amén. Ah, bueno, listo, gloria a Dios. Si usted quiere ser salvo, el precio es que tiene que renunciar a todo. Amén, gracias. Ya decía cómo va. Sí, queremos ser salvos, pero no queremos pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Renunciar a todo. Poner al Señor en primer lugar. O sea, para que tenga entendimiento, Dios no quiere que usted sea pobre, miserable, arruinado, no. Dios quiere es que usted lo ponga a Él en primer lugar. Ahora eso no es de palabras, es de hechos. ¿Sí?
porque si no puede suceder algo inesperado. ¿Sí? Que haya una explosión cósmica y que salga el... que quedó un poco de cerillos encendidos. Y usted no tomó la decisión al rapiditico, solo quería que firmara. Ustedes saben que la palabra en el Señor tiene poder. Entonces el Señor solamente quiere escucharte que tú quieres y que estás dispuesto. Pero tienes que hacerlo con conciencia. Ahora, retomando, cuando él termina de decirle las condiciones, ¿qué vemos en este joven o en este hombre? Cuando él le terminó diciendo, y toma tu cruz, ¿qué pasó? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué fue lo que le impidió ser salvo? Que no quiso renunciar a sus posesiones. Y es la misma, lo mismo que nos sucede a nosotros hoy en día. Dios nos busca, nos llama constantemente y nosotros nos distraemos. ¿Sí? Y si es mucho lo que nos pide, por ejemplo, te voy a pedir que no vayas a pasear el próximo puente. Quiero que te metas en ayuno y oración. Preciso lo van a invitar a algún lugar. El 20 de julio lo van a invitar a alguna parte. Pero usted ya está haciendo pacto con el Señor y le está diciendo, Señor, yo ese día no voy a pasear. Voy a ayunar delante de ti. Pero también no se le haga raro que usted empiece a negociar. Ay, Señor, Señor. Y entonces, ¿qué va a hacer lo del hombre rico? Va a coger y va a decir, como dice ahí, pero el afligido, ¿sí?, por esa invitación se fue triste porque todos se lo iban a pagar. ¿Ah? Y entonces resulta que, ¿usted qué sabe si ese día que el Señor le está proponiendo, ese es el día que el Señor lo vaya a llamar a usted? Y lo coja ya en chingue y en la playa cuando lo había puesto a ayunar y a orar. ¿Ah? ¿Qué va a hacer? ¿Qué le va a decir? Como cuando uno cogía y salían los papás de la casa, se iban y uno se ponía la casa de Ruana y escuchaba el portón y córrale a ver qué podía recoger. Pero lo pillaban a uno. ¿Y usted qué estaba haciendo? No le dije que tenía que lavar la olla, no le dije que tenía que recoger su reguero. No. Y entonces, tan, y lo aparejaban a uno. ¿Cierto? Dice entonces, pero el afligido se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, esta lección el Señor la usa para hacer ejemplo y enseñanza para sus discípulos. Entonces Jesús, mirando alrededor, se quedó mirando a sus discípulos y les dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Otras versiones dirán, los que aman más las riquezas que a Dios. Por eso no es, mejor dicho, la gran competencia, si lo pudiésemos decir de alguna manera, de Dios es el mundo. Ese es el gran contrapeso de Dios para con nosotros. Es como la chica que tiene dos pretendientes. ¿Sí? El uno es
le da gusto en ir a donde quiera, a hacer lo que quieran, pasear, discotequear, rumbear, pasarla sabroso. El otro la ama, la trata bien, pero no le ofrece muchas cosas materiales. ¿Ella qué piensa? Ay, si este tuviera lo que el otro tiene. ¿Cierto? Ay, si este tuviese todas las riquezas del otro. Pero es que no podemos tener pan y pedazo debajo del brazo, decía mi mamá. O dice mi mamá a veces. ¿Sí? Y el Señor dijo, ante ti pongo la vida y la muerte, tú escoges. Yo te recomiendo que escojas la vida. Y son tiempos de decisiones y de contemplar un poco más qué estamos haciendo con la vida. Yo quiero invitarle que leamos unos pasajes bíblicos de cómo debemos responder cómo debe responder el verdadero cristiano a este llamado de parte del Señor. ¿Qué dice la palabra? Eclesiastés 7:14. Eclesiastés 7:14 dice así: el día del bien goza del bien, y el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Qué significa eso? Significa que Dios espera que entendamos que Él hace lo bueno y expone lo malo, ¿sí? Pero que entendamos que después de Dios no hay nada, como tampoco hay nada después del hombre. Entonces lo que debemos de hacer es enfrentar la vida con desprendimiento, ¿sí? Un desprendimiento total. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Dice así: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis con Él. ¿Cuál es la invitación? A creer, pero también a padecer. Pero ¿y por qué padecemos? ¿Por qué creen ustedes que padecemos? ¿Porque Dios quiere que padezcamos o porque nos cuesta dejar lo que tenemos? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esos pasajes hay que tenerlos bien presentes en estos tiempos. Romanos, capítulo 8, versículos 17 y 18. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sí? Ay, qué rico eso, ¿verdad? Rico saber que somos herederos de Dios, coherederos con Jesucristo, su Hijo. Pero ¿qué más dice? ¿Sí? Si es que padecemos juntamente con Él, para que conjuntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Amén? O sea, eso es lo que tenemos que comprender. Por eso es que el Señor nos demanda que muramos a este mundo, que muramos y renunciemos a las cosas de este mundo, para que no sean estorbo para nuestra relación con Él. Juan 12:24.
Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo, ¿quién es el grano de trigo? Nosotros. Nosotros somos el grano de trigo. Y dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Si somos verdaderamente cristianos, debemos anhelar la vida eterna y estar dispuesto a darlo todo por ella. Por eso yo quiero invitarles a que mediten si ustedes aman y anhelan la vida eterna. Yo quiero invitarles a que ustedes en esta semana mediten sobre la salvación y la vida eterna y qué lugar ocupa en sus vidas. ¿Qué tanto piensa en ello? O si el enemigo les ha logrado arrebatarle ese regalo que el Señor conquistó en la cruz del Calvario. Por eso el Señor dice que donde estén nuestros tesoros, allí estará nuestro corazón. Si mis tesoros están en este mundo, mi corazón estará en este mundo. Si mi corazón está en el Señor, amaré la salvación y la vida eterna que Él me está ofreciendo, porque querré vivir eternamente con Él. Y entonces tendré la conciencia de que estaré dispuesto, si Él me lo demanda, a perderlo todo por Él. Por eso, cuando las personas que amamos se van, le decimos a Él: Señor, gracias por habernoslo dado. Si un día tuvimos riquezas y las perdemos, gracias, Señor, porque nos permitiste disfrutarlas. Con un corazón agradecido. Por eso Él dijo ahí en el libro de Eclesiastés 7:14: en los tiempos buenos goza, y si vienen malos, igual. Recuerda que Dios es el que hace lo uno y hace lo otro. De eso se trata, mis amados. Por eso no olvide, los que amamos a Dios debemos de tener una expectativa de vida eterna, pero con Él. Que su sueño sea la vida eterna. Ya deje de estar soñando con conquistar el mundo. Yo tengo un muñequito que me regaló mi sobrina, que aquí está presente, Diana Marcela. Un cerebro, y todavía lo tengo intacto, está como nuevo. Y ese muñequito siempre me gustó mucho porque son dos ratoncitos, uno flaquito y uno gordito. Y el pensamiento de ellos dos era conquistar el mundo. Y el uno le decía al otro: ¿qué haremos hoy? Conquistar el mundo. ¿Sí? Deje de ser Pinky o cerebro. Sea cristiano y anhele el reino de Dios. Entienda que allí usted va a encontrar toda la paz que necesita, todo lo que usted necesite. Por eso Él dice: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo que usted pueda necesitar en este plano natural, el Señor se lo va a proveer. Sin tanta lucha. Solamente aprendiendo a darle el primer lugar a Él. Amén. ¿Me va a prometer que va a pensar en la vida eterna esta semana? Amén. Piénselo. A diario piénselo. Hasta que se le vuelva una costumbre a usted. Hasta que entienda que el mayor tesoro que usted tiene en este mundo es que tiene la vida eterna que Jesucristo conquistó por usted en la cruz del Calvario. Amén. Ese es el regalo más grande que usted tiene. Y es el tesoro más grande que usted tiene. Que no lo tiene todo el mundo. Porque el mundo se distrae. Pero el Señor le ha complacido recordarle a usted que ya le dio un regalo muy grande. No se le olvide ayunar el 20 de julio.
No se le vaya a olvidar. Amado Señor, gracias te damos por tu gracia y misericordia, por tu amor incomparable, Señor. Porque Dios, tú nos miras con amor eterno. Dios, hoy tú nos has hablado del por qué tú demandas de nosotros todas las cosas. ¿Por qué tú esperas una obediencia total de nosotros? Y es porque tú ya lo diste todo por nosotros. Es porque, Señor, todo lo que el mundo nos quiere ofrecer es para apartarnos de ti. Todo lo que nos quiere dar el mundo es para quitarnos el mayor regalo que tú nos has dado, que es la salvación y la vida eterna. Señor, ayúdame a entender que todo lo que me aparte de ti no proviene de ti. Y que todo lo que me acerque a ti es mi mayor riqueza, Dios. Por favor, glorifícate en este tiempo. Permítenos meditar, Señor, sobre este regalo inmerecido, sobre esta perla preciosa que tú nos diste, que conquistaste a tan alto precio por amor a nosotros. Ayúdanos a valorarla, ayúdanos a amarla, ayúdanos a que ella esté posesionada en nuestra mente en todo tiempo. Que en medio de toda circunstancia, buena o mala, siempre recordamos que somos salvos. Que no importa lo que pase en este mundo, somos salvos, Dios, por la gracia que tú nos has dado. Por favor, ayúdanos en este tiempo a comprenderlo. Porque no hay tiempo más propicio que este, Señor, para recordar lo que tú conquistaste en esa cruz del Calvario. Por amor a nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Por eso, Dios, danos un corazón desprendido, Señor. Que todo lo que tú nos des nos permita, Señor, no acumular, sino poder ayudar al necesitado. Poder ser partícipe del extendimiento de tu palabra, Señor. Ojalá, Señor, que por cada dinero que tú pongas en mis manos, Señor, hayan almas que sean conquistadas para que tú les entregues ese mismo regalo que para nosotros hoy es visible, es importante, es amable, Señor. Por favor te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Rey. Amén. Y amén. Amén. Bueno, mis amados, a los que nos siguen por Facebook Live, no olviden meditar mucho en su salvación y en la vida eterna. Y busque todo lo que sea necesario a través de la Biblia para afianzar este concepto. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y a los que están aquí presentes,